Hasrabain Harasais. ¿Qué? Va a ser difícil esto, ¿eh? Va a ser difícil esto. Profesionalismo, señores. Imaginen un mundo que respira por un solo punto. Trata de visualizar un angosto corredor de agua de tan solo 33 kilómetros en su parte más estrecha. Y ahora, ubícalo en la península árabe y la costa de Irán. No es más que un parpadeo en el mapa, una cicatriz azul entre dos masas de tierra calcinadas por el sol. Y, sin embargo, el 21% del petróleo que consume el planeta pasa por ahí. Cada día, sin descanso, como la sangre por una arteria. Si esa arteria se cierra, el mundo entra en shock. Los precios del crudo se disparan en cuestión de horas. Las economías de Asia, Europa y América comienzan a tambalear. Las ciudades, que no piensan en el Golfo Pérsico mientras prenden el aire acondicionado o llenan el tanque de nafta, de pronto descubren este lugar remoto. Se enteran de la existencia de ese nombre que suena a otro mundo, pero resulta que era parte de su mundo todo el tiempo. Ese lugar no es solamente geografía, es poder en estado puro. Es la demostración de que la historia no se escribe únicamente en los campos de batalla. Durante 5.000 años, este brazo de mar ha observado el desfile de la civilización humana. Y ha permanecido impasible mientras los imperios nacían y se disolvían en sus orillas. El almirante Alfred Thayer Mahan dijo allá por 1890: quien controla este lugar, controla el pulso del planeta. Hoy sigue ahí, esperando a ver qué pasa, como siempre. Esta es la historia de la garganta del mundo, el estrecho de Hormuz. Antes de que tuviera nombre, este lugar ya tenía importancia. Fue una de las primeras rutas comerciales marítimas documentadas de la historia humana. Hace 5.000 años, los sumerios de Mesopotamia cruzaban el estrecho en embarcaciones de cañas buscando las costas de África. Los babilonios heredaron ese conocimiento y lo expandieron. Los asirios registraron en sus tablillas de arcilla los nombres de los pueblos que comerciaban desde las costas omaníes. El estrecho se convirtió entonces, gracias al comercio, en el primer nudo de civilizaciones. Los grandes reyes persas como Ciro el Grande y Darío I convirtieron estas aguas en el centro de una red imperial. Coronaron ese dominio ordenando la construcción de la gran flota en el Golfo Pérsico. Este estrecho se convirtió en la bisagra del mayor imperio que el mundo antiguo había visto hasta entonces. Alejandro Magno poco después lo entendió también, a su manera, brutal y visionaria. En el año 325 a.C., bajo sus órdenes, su almirante Nearco lo navegó en toda su extensión. Exploró esas costas con instrucciones de cartografiar cada bahía, cada corriente y cada roca. Alejandro quería dominar el comercio marítimo del mundo conocido y entendió que ese embudo era la clave. Si bien murió antes de poder hacerlo, sus informes geográficos perduraron durante siglos. Nisa, hija mía, ven aquí. Aquí estoy, papá. ¿Tienes a mano el manifiesto de carga? Aquí. A mano. A mano. Ahí va. No, mana. Habla bien. Sí, papá. Aquí está. Repasémosla. Bien, 200 libras de lapislázuli, 80 de cobre, 42 perlas graduadas y un mono. Bien. ¿Está todo? ¿Un mono? ¿Un mono? ¿Un mono cómo no lo vi? No te distraigas del timón, Macrán.
Si perdemos la rumbo, la tormenta que se avecina nos traerá problemas. Espera, ¿por qué hay un mono, papá? Para el gobernador de Susa, le gustan los monos. Ah. Ese gobernador debe ser juguetón. No te distraigas, te he dicho. ¿Soy yo? Sí. Pero jefe, ¿por qué está tan nerviosa? No veo la roca de Basirú. Está en todos los mapas y hasta no verla no me animo a ¿Y continuar. qué hacemos entonces? Y ya te digo. No. Qué asco. En la laguna, Garajo. ¡Qué asco, papá! ¿Por qué escupiste el agua? Es una vieja técnica asiria. Le quedó, mira, mira. ¿Qué? ¿Qué? Le quedó una babita ahí colgando del labio. Por favor. Una Jorge Baba. Regresemos urgente al puente de Hormuz. Pero padre, decenas de mercaderes nos esperan al otro lado del estrecho. Si llegamos con retraso querrán pagar menos por la mercadería. Hija, ya he sobrevivido a dos naufragios por imprudencias. No quiero conocer el tercera. No veo la roca. Y la corriente no es pareja. Aunque no lo creas, ese escupitajo es fundamental para tomar una decisión. No seas cobarde. Al gran navegante Tarubel no puede detenerlo una brisita. Por eso mismo, dicen las cartas de navegación que si no se ve la roca de Basiru y hay brisa, esta se transformará en tempestad y la corriente empeora. Qué aburrido. Pone proa al puerto, es una orden. Yo voy a darle de comer al mono. Apa, mirá. Los Seleucidas, herederos del imperio de Alejandro Magno, mantuvieron el comercio activo durante más de 2 siglos. Después llegaron los partos y luego los sasánidas, la última gran dinastía persa antes de que irrumpiera el Islam. Las especias de la India, la seda de China, el incienso de Arabia y el marfil de África seguían pasando por el estrecho. Recién después se dispersaban hacia Constantinopla, Roma y las nuevas metrópolis que surgían. Este auge comercial derivó en las primeras grandes luchas por el control del estrecho entre 2 grandes imperios, el persa y el romano. La rivalidad era económica tanto como política. Quien controlaba las rutas marítimas del Golfo, controlaba los precios en los mercados mediterráneos. Este es el origen de lo que hoy el mundo moderno reconoce perfectamente: la geopolítica del comercio de alto valor. Lo que hoy representa el petróleo, en aquella época lo valía la pimienta, la fina seda, la mirra y un largo etcétera. En el siglo VII, los ejércitos árabes tomaron el control del Golfo Pérsico. El Islam trajo consigo una nueva red de comercio que iba desde la península ibérica hasta el archipiélago de las Y especias. los mercaderes árabes eran navegantes formidables. Sus embarcaciones de vela triangular eran capaces de aprovechar los vientos monzónicos como ninguna otra. Cruzaban el Golfo, el Mar de Arabia y el Océano Índico con una regularidad que asombraba a los viajeros europeos. La ciudad de Hormuz, que daría nombre definitivo al estrecho, se convirtió en uno de los puertos más ricos del mundo. Cuando Marco Polo la visitó en 1272, quedó deslumbrado. Describió una ciudad opulenta, llena de mercaderes de todos los rincones del planeta, donde convergían las rutas comerciales de 3 continentes. En el siglo XIII, el imperio mongol conquistó Persia y Mesopotamia, pero respetó, sin embargo, las rutas marítimas. Las tropas eran bárbaras y salvajes, pero el Gengis Khan comprendió que si destruía el comercio del Golfo, destruía su nueva fuente de riqueza. Pero entonces llegaron los portugueses, esta vez desde los mares del sur.
En 1498, Vasco da Gama dobló el Cabo de Buena Esperanza y abrió la ruta marítima europea hacia la India. Los navíos portugueses estaban equipados con artillería que ninguna embarcación árabe o persa podía igualar. Alfonso de Albuquerque, el más despiadado de los almirantes portugueses, lo comprendió todo. Merced a sus cañones, atacó y saqueó la ciudad de Ormuz, posicionando a Portugal como dueño de la llave del Golfo. Ormuz, con su puerto, se convirtió en fortaleza portuguesa y el comercio del Golfo comenzó a tributar a Lisboa. Fue el primer gran ensayo de lo que el mundo moderno hoy llama control de un punto estratégico. Portugal había entendido algo que los imperios futuros repetirían sin fin. Que quien tiene las llaves de Ormuz tiene las llaves del comercio global. Sin embargo, el dominio portugués tendría sus límites. El Imperio Otomano, con el correr de los años, equiparó su poder de fuego y desafiaba constantemente la presencia lusa en el Golfo. Los combates navales en las aguas del estrecho entre flotas otomanas y portuguesas presagiaban los conflictos que vendrían en el siglo XX. Dos potencias externas disputándose el control de un recurso que no era de ninguno de los dos. En 1622, una flota combinada persa e inglesa expulsó definitivamente a los portugueses de Ormuz. Y cuando Portugal se retiró, Gran Bretaña avanzó. La Compañía de las Indias Orientales, británica, estaba construyendo su propio imperio comercial en Asia. Y el Golfo Pérsico era una pieza demasiado valiosa como para ignorarla. A lo largo del siglo XVII, los ingleses negociaron tratados con los jeques locales. Para el siglo XIX, Gran Bretaña era la potencia dominante en el Golfo. Los tratados de tregua, firmados entre 1820 y 1853, con los Emiratos Costeros, crearon los llamados Estados de la Tregua. Esos estados hoy son los Emiratos Árabes Unidos. Esta fue una jugada maestra que garantizó la paz en el estrecho a cambio de la protección británica. Pero el verdadero y definitivo giro llegó en el siglo XX. En 1908, en lo que hoy es territorio iraní, brotó suficiente petróleo como para comercializar. Era el inicio de la mayor transformación geopolítica del siglo. El mundo industrializado comenzó a depender del crudo y Oriente Medio lo poseía en cantidades asombrosas. De pronto, el estrecho de Ormuz no era solo la ruta de las especias y las perlas, ahora era también la ruta del petróleo. Esa diferencia lo cambió todo, pues multiplicó su importancia estratégica. Convirtió cada kilómetro de sus aguas en terreno de disputa diplomática, militar e ideológica. Gran Bretaña, presionado internacionalmente por las demás potencias, anunció su retirada militar en 1971. El vacío que dejó fue inmenso, pero otro país, al otro lado del Atlántico, estaba esperando para llenarlo. El Golfo Pérsico se convirtió entonces en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. Estados Unidos apostó por dos piezas, el Shah de Irán y la monarquía saudí. Irán era el aliado que garantizaba el flujo de petróleo hacia Occidente. Pero ese cálculo se hizo añicos en enero de 1979, cuando la revolución islámica liderada por el ayatolá Jomeini derrocó al Shah. De pronto, el país que controlaba la orilla norte del estrecho era hostil a los intereses occidentales. Para peor, en septiembre de 1980, Irak invadió Irán, comenzando una guerra de 8 años que dejó 1 millón de muertos. Y en el centro de todo, el estrecho de Ormuz. Fue llamada la Guerra de los Petróleos, pues entre ambos bandos atacaron más de 400 buques de este tipo. Y como era de esperar, el convidado de piedra, Estados Unidos, ingresó en el conflicto. Primero lo hizo escoltando petroleros de bandera estadounidense. Luego la Marina de Estados Unidos y la Guardia Revolucionaria iraní
comenzaron a intercambiar fuego en forma de aviso. ¿Te suena conocido? Hasta que en abril de 1988 un barco estadounidense golpeó una mina iraní. La represalia fue furiosa, registrándose la destrucción de la mitad de la flota naval de Irán en un solo día. El mensaje era claro: el estrecho de Hormuz no sería cerrado si era contrario a los intereses de los Estados Unidos. Comandante, quedó pronto el mapa náutico. Espero que lo hayan elaborado con precisión. No quiero que pase lo del 88. ¿Qué pasó en el 88? Nacional campeón. Un poco de seriedad le pido, sargento. Mire, no me tomen el pelo. Ojo conmigo, ¿eh? ¿Qué pasó en el 88? Bueno, Grumete, un barco norteamericano impactó una mina. Ahí estaba buena. ¿Quién? ¡Qué boludo! ¿Quién? La mina, digo. Pero, ¿será posible? Basta de pavadas. No podemos exponernos a un error de esos. Y para peor, le dieron permiso a esa periodista para poder estar en el barco. Por favor. A propósito, la periodista quiere conocer el mapa náutico. ¡Eso es imposible! ¿Qué es lo imposible, comandante? Ay, a ver, por Dios, Ay, ahí hay aparece. que aguantar Mire, la cosa. señorita. ¡Ey! Señorita. En primer lugar, debería ser imposible que un civil esté a bordo de un barco militar. Y en segundo lugar, es secreto de Estado los datos que arrojan los mapas en zona de conflicto. ¿Esa es la mina? No, es otra mina, ¿no? Mire, es- comandante, entiendo los protocolos, pero mi misión es Ah, informar. Y si usted no colabora, no podré hacer mi trabajo. ¿Qué quiere hacer, señorita? ¿Puedo ver el mapa de patrulla? ¡No! Le pregunté al sargento. Pero acá el que manda soy yo. Yo lavo la cubierta. Le preguntó. Pedazo de Grumete. No, te voy a explicar una cosa. Porque para mí no está quedando claro nada de esto. Yo lavo la cubierta y me queda muy bien. ¿Necesita que le limpie el camarote? Grumete, por favor, manténgase al margen. Pero si me voy al margen, me caigo al agua. Literal, todo. ¿Puedo ver al menos dónde estamos? En el Golfo Pérsico estamos, señora. Eso es lo único que sé, comandante. Y por deducción estamos en un estrecho. Se pueden ver ambas orillas. sí. Ay, es iluminado usted. Señorita periodista, en este trabajo hay cosas que uno sabe y otras que otro no necesita saber. Y si quieren, escuchen bien, pesado. Qué me pesado. mantengo al margen. Pero si siguen discutiendo, ¿saben una cosa? ¿Qué? Vamos a volar en pedazos. ¿Por qué? ¿Cómo dijo? Y yo vi el mapa y tiene marcado varios puntos rojos. Usted también tiene prohibido ver el mapa. Bueno, yo qué sé, estaba ahí, viste, y me fijé. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Qué significa que haya puntos rojos? Y que los Puntos negros yo iraníes... tengo, mira. No, pero No, punto rojo. Que los iraníes plantaron minas náuticas nuevas. Timonel, gire 16 grados a babor urgente. Ay, pero la otra vez. La invasión iraquí de Kuwait en agosto de 1990 agitó nuevamente las aguas. Saddam Hussein había demostrado que con su liderazgo podía amenazar el suministro de petróleo global. Nuevamente, la respuesta militar norteamericana fue aplastante y el ejército iraquí fue expulsado de Kuwait. Hormuz quedó intacto y el petróleo siguió fluyendo. Pero algo cambió para siempre. La presencia militar estadounidense en la región, que antes era discreta o a demanda, se volvió permanente y masiva. La quinta flota de la Marina de Estados Unidos estableció su base en Bahrein, a pocas horas de navegación del estrecho. Estados Unidos, devenido en guardián del Golfo, llenaba las aguas con sus portaaviones. Irán observaba y calculaba. Washington y Teherán se enfrascaron en una escalada diplomática que tenía siempre un trasfondo geográfico. Si Estados Unidos o Israel atacaban instalaciones de Irán, la respuesta sería el cierre del estrecho de Hormuz. Un cierre de 2 semanas del estrecho bastaría para elevar el precio del barril de petróleo por encima de los $200. 1990 estamos hablando de esto, ¿no? Un cierre de un mes podría desencadenar una recesión global. Y si bien la amenaza nunca se materializó, tampoco desapareció.
guerra entre Rusia y Ucrania, iniciada en 2022, añadió una nueva dimensión. Con los mercados energéticos europeos en convulsión, el petróleo del Golfo se volvió más crítico que nunca. Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait y Qatar se encontraron con una posición de poder inesperada. Ahora el mundo los necesitaba como nunca en la historia. Durante el periodo 2023-2025, el 20% del gas natural licuado y el 25% del comercio marítimo de petróleo del mundo pasaron anualmente por el estrecho. Hormuz, como siempre, era el único camino de salida. Y para agitar aún más las cosas, llegó el inefable Donald Trump. El 28 de febrero de este año 2026 comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Este conflicto bélico se inició con una serie de bombardeos aéreos sorpresivos sobre varias ciudades de Irán. Los ataques resultaron en el asesinato de Ali Khamenei, el líder supremo iraní. En respuesta, Irán lanzó misiles y drones contra Israel y las bases militares estadounidenses en el Golfo. E impuso un cierre selectivo del estrecho de Hormuz. Este cierre, unido a los ataques de ambos bandos a instalaciones energéticas, están causando un fuerte aumento del precio del petróleo y el gas natural. Pero Irán no puede cerrar el estrecho sin resentir su propia economía, que depende de exportar petróleo por ese mismo paso. El margen entre la tensa paz y la guerra abierta es de apenas un poco más de 50 kilómetros de agua. En condiciones normales, el flujo diario de petróleo en el estrecho de Hormuz es de entre 17 y 21 millones de barriles de petróleo, lo que equivale al 21% del consumo mundial. Si el mundo reduce su dependencia del petróleo, el estrecho de Hormuz perderá gradualmente su centralidad geopolítica. Pero ese horizonte está todavía a décadas de distancia, con el año 2050 como fecha tentativa para que las energías renovables representan la mayoría del consumo energético mundial. Hasta entonces, Hormuz sigue siendo lo que ha sido siempre, un punto de paso obligatorio. Ha visto cómo el mundo cambiaba de combustible, de la madera al carbón, del carbón al gas, del gas al petróleo, sin dejar de necesitar siempre un camino por donde pasar. Eso, en definitiva, es lo que el estrecho de Hormuz nos dice sobre nosotros mismos. Que la civilización humana, con toda su complejidad, sus satélites, sus algoritmos y su inteligencia artificial, sigue dependiendo de un pedazo de agua de 54 kilómetros de ancho. Que somos, en el fondo, los mismos marineros de siempre, mirando el horizonte, rezando para que el viento no cambie y navegando de todos modos. De esta manera, quisimos poner Estrecho de Hormuz, la garganta del mundo, en su sitio. Y 36 de la mañana, un aplauso para el señor Mariano Pallarín Pagliari, Qué elenco, qué lo tiró. padre y creador de esta historia. Qué interesante. Muy ¿no? interesante, muy de coyuntura y para entender mucho de lo que está pasando hoy, ¿no? Pero que desde allá atrás los conflictos pasaron por el mismo estrecho que 5.000 pasan años, hoy. ¿no? Sí. Claro. Increíble, Es ¿no? un invento, ¿no? Mentira, ¿no? Y ahora, Y con cómo esto... se fueron agregando Increíble. situaciones y más, Absolutamente. y más, y Taca, más, taca, sí. taca. Ahora yo digo, ponele que hay energías renovables. ¿Pierde importancia el Estrecho de Hormuz? Bueno, vos lo dijiste O sea, en tu redacción, claro. que se van cambiando. Puede cambiar, pero el petróleo puede, sigue pero- No, moviendo sigue el siendo- mundo. Pero Con va a los seguir combustibles siendo, fósiles, ¿no? sí, sí, Porque sí. es de alguna manera conexión entre civilizaciones. No digas conexión, si está Martín, no digas conexión. Conexión petrolera. Si está Martín, no digas conexión. Muy bueno, Ulises, felicitaciones. Varios mensajes. Mirá, anunciaron en la Casa Blanca que se marchan de Irán dentro de 2 semanas. No, Bueno, seres humanos, seguimos tropezando con la misma Claro, piedra. lo que decíamos, ¿no? Sí. Lo cíclico de todo esto.
Nacional campeón, te pasaste, Pepe, dice alguien acá. No, también. todo de guionista. Sí, sí. Todo guionado, ¿no? Totalmente. Hasta el gargajo estaba guionado. Que el Cuando vi guionista que no se venía el olvide. gargajo, dije, ¿cómo Pepe va a poder resolver esto? Pensé que lo iba a acceder, ¿viste? Como Lo resolvió muy bien con porque es un todo- gran actor. Pero Gárgame. claro, pero es un tipo o sea, serio, ¿viste? Un periodista Vieja respetado. técnica. Y sin Vie- embargo, capaz Vieja- de... pero es una vieja técnica siria de navegación, en serio, ¿eh? Mirá vos. No lo Ah, dudo, Bueno, ¿eh? ok, pero está, a mí me impresionó Pepe. Me impresionó, pero era así, ¿no? Totalmente. Bueno, muchos mensajes, varios que se ríen. Dice, vos, bagallaban mirra, incienso. Bueno, sí, estaba Bueno, raro. Sí. El lugar del bagallo, ¿no? Digamos. Pensar que en un tiempo pasado pasaba lo mismo con el puerto de Montevideo, dice Genius Player. Bueno, no sé si lo mismo, pero Lo ¿no? mismo, pero claro, hay. Bueno, todo puerto que esté en un punto estratégico tiene similitud Sí. con esto. Capaz que este es el principal, ¿no? Sí, güey, muy buen árabe, le faltó la bala raja. Bueno, van a llegar un mensaje atrás del otro. Dios mío. Señores, fuerte el aplauso para este señor haciendo historia. Ya lo Pero no aplaudieron, vamos ya lo porque aplaudieron. Lo despedimos al señor Mariano Pagliari. Ah, Gracias, A María, ustedes, como siempre. los quiero mucho. También Gracias, se igual. Mariano.